Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Nos encontramos en Diálogo Político y hoy vamos a culminar el tema vinculado con la educación como política pública desde el retorno de la democracia hasta nuestros días, y para ello hemos convocado a la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a hablar de política nacional y vamos a hablar también de candidaturas. Vamos a realizar un reportaje a fondo con Felipe Solá, candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Y en el plano y en la discusión nacional e internacional, junto a nosotros va a estar el ex canciller Jorge Tayana. También vamos a tener un bloque dedicado a la actividad parlamentaria y vamos a dialogar sobre el tema de la reforma de la ley del deporte. Pero antes, Fernando, vamos a ir a la presentación de nuestro programa, el video que resume el tema de la educación desde 1983 hasta nuestros días. Con la llegada de la democracia, el flamante gobierno tenía, entre sus múltiples objetivos, el de actualizar el sistema educativo heredado de la dictadura militar. En abril de 1986, el gobierno convocó a un debate público, se llamó Congreso Pedagógico Nacional. Cuando en marzo de 1988 concluyó el Congreso Pedagógico Nacional, muy pocas políticas educativas concretas se habían definido. A poco de iniciado el ciclo lectivo de 1988, los docentes de todo el país decidieron iniciar una huelga por tiempo indeterminado. El 18 de mayo, desde todos los puntos cardinales del país, los docentes partieron hacia la capital federal en una marcha nacional que denominaron Marcha Blanca. La crisis económica y la debilidad del gobierno radical redujeron la pulseada a una disputa salarial, dejando de lado el reclamo integral de los trabajadores de la enseñanza. La década de los 90 en Argentina se caracterizó por la implementación de políticas neoliberales que privilegiaban el libre funcionamiento del mercado. La primera medida en aquella dirección se dio con la sanción de la Ley de Transferencia en 1992. El modelo de educación propuesto privilegiaba la eficacia en el gerenciamiento, la competitividad, la organización de rankings, así como implicaba, además, un desmembramiento de la educación pública en beneficio de la privada. Con la educación inicial, primaria y secundaria ya reformadas, el gobierno de Carlos Menem avanzó sobre la educación universitaria. La Ley de Educación Superior, sancionada en 1995, terminó por amenazar la enseñanza pública. A pesar de los conflictos y la falta de legitimidad, la implementación de la ley se llevó adelante. El 2 de abril de 1997 comenzó una huelga de hambre de los docentes por tiempo indeterminado. Mientras el hombre se transformaba en presi, Buenos Aires mostraba una cara distinta. El general parecía pasar revista, las banderas en los balcones. Un radical de la vieja estirpe volvía a celebrar. Pero estaba la carpa docente como una herida que no cierra. Una de las primeras medidas del gobierno de la Alianza
fue impulsar la Ley de Financiamiento Educativo. Sancionada el 30 de diciembre, garantizaba un fondo salarial de 660 millones de pesos. La Carpa Blanca fue levantada el 30 de diciembre de 1999. A tan solo 72 horas de asumir como presidente, Néstor Kirchner dio un gesto claro hacia la comunidad educativa. El 28 de mayo, Kirchner viajó a Entre Ríos, donde se desarrollaba una huelga docente. A pocas horas de su llegada, suscribió un acuerdo con la titular de Cetera y con la provincia, y anunció que el gobierno nacional enviaría una partida de 80 millones de pesos para pagar los salarios adeudados. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que fija para todo el país un ciclo lectivo de 180 días efectivos. Más tarde, llegarían dos leyes más que confirmaban un cambio de rumbo en la relación entre el Estado y la educación. La Ley de Financiamiento Educativo y una nueva Ley Nacional de Educación. El Gobierno Nacional promulgó la Ley de Financiamiento Educativo. Lo que propone es llevar al 6% del Producto Bruto Interno el total de dinero destinado a la educación de nuestro país en forma escalonada para llegar a ese porcentaje en el año 2010. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y sobre los santos evangelios. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se mantuvo el rumbo promovido por Néstor Kirchner. La sanción de la asignación universal por hijo, cuyos beneficiarios deben estar escolarizados, fue quizás la medida más significativa de su gobierno y apuntaló la escuela como herramienta de inclusión social. Y vamos a hablar sobre lo que pasó en la educación, sobre cómo está la educación y cómo va a seguir, cómo viene la educación en la República Argentina. Estamos junto a la diputada Estela Maris Leverberg, diputada nacional por la provincia de Misiones, presidenta de la Comisión de Educación y además docente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, diputada. Bueno, a esto hay que agregarle también que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se hizo la escolaridad a partir de los 4 años, la ley de la educación técnica, la recuperación de las escuelas técnicas, las 9 nuevas universidades nacionales, las paritarias docentes, es decir, un cúmulo de leyes, pero cuando uno ve las imágenes que acabamos de ver en el informe, han cambiado esas imágenes de lo que ocurría en otros periodos con respecto a este. ¿Cómo ha estado la educación en este periodo? Sí, bueno, la verdad que el cambio de paradigma me parece que es el punto inicial de todo este proceso de transformación y ha sido el compromiso que ha tomado este gobierno, este modelo político, y hay que reconocerlo, en ubicar a la educación al tope de la agenda pública. Cuando hablamos de la distribución del ingreso, ubicar a la educación como la herramienta de transformación social y popular me parece que ha sido la premisa que llevó adelante que un jefe de Estado, como en el caso de Néstor Kirchner, bajara, digamos, a una provincia del litoral a resolver la cuestión con los trabajadores docentes. Y esto es una señal muy grande, digamos. Una señal primero hacia la clase trabajadora docente, es decir, los docentes como interviniendo directamente en las definiciones de las políticas educativas. Y es un tema inédito en la historia de la democracia argentina. Ahora los trabajadores, porque producto de ese hecho, de esa acción de Néstor Kirchner, de hablar con los trabajadores, hablar con las organizaciones, en el caso de la Cetera, firmar un acuerdo y resolver una demanda que evidentemente la consideró legítima, si no, no haría este gesto. Bueno, resolvemos el problema, pero a partir de acá asumimos un compromiso conjunto. La Argentina comenzaba un proceso de desarrollo, de reindustrialización, un proceso de generación de nuevo empleo, y para eso la escuela debía cubrir ese rol, digamos, cumplir un rol fundamental, ¿no es cierto?, que era otra vez
posicionar al conocimiento como una de las necesidades fundamentales para una sociedad que quiere crecer y que quiere desarrollarse. Entonces vinieron a partir de allí la discusión que para nosotros es histórica, porque además de docente soy sindicalista, yo conduzco el gremio docente en la provincia de Misiones, formo parte de la Confederación de Trabajadores de la Educación, y fue eso, ¿no? De plantear la discusión del financiamiento, plantear la discusión del nuevo modelo educativo para un nuevo modelo de país. Veníamos de esa fragmentada ley del EGB1, EGB2, EGB3 y polimodal, ¿no? Que generó tanta desigualdad en toda la población estudiantil nacional, a la posibilidad de incluir a todos y a todas. Y digo bien esto porque la verdad que en ese proceso de financiamiento no solamente se buscó desde las paritarias, además que están incluidas allí, mejorar la calidad del salario de los trabajadores, garantizar un fondo compensador, garantizar la continuidad del incentivo docente. Recuerden ustedes que en la época de la Rúa se había dejado de pagar, ¿no? Entonces, no solamente hubo un reconocimiento de la deuda anterior, sino que además una garantía de dar solvencia económica a la continuidad de esto. Esto, digamos, le dio mucha tranquilidad a los compañeros, a los trabajadores, de contar, digamos, con una ley de financiamiento que también resuelva en parte, en un compromiso entre nación y provincias, el crecimiento del salario. Pero a su vez también plantea en el artículo 10 de la ley 26075 de financiamiento las condiciones de educabilidad. Es decir, se avanzó sobre más la escuela de calidad, una escuela que avanzó sobre la obligatoriedad, hoy ya con 14 años de obligatoriedad, pero ya quedó en claro que a partir del año 2016, yendo siempre por más, comienza la universalización de las salas de 3. Argentina se iría a 15 años de obligatoriedad y esto en el tejido latinoamericano nos posiciona en un lugar realmente de muchísimo respeto. Primero por disponer de recursos genuinos de la patria para la educación a través de este financiamiento, pagar la deuda interna, como decimos nosotros, porque ese fue un poco su espíritu, y a partir de allí ir planteando la mayor inclusión hacia todos los sectores, entendiendo al nivel inicial como una estructura pedagógica por primera vez, porque recuerden ustedes que estaba solamente destinado a ciertos sectores de escuelas privadas, digamos, y que ahora generar esta universalización nos permite una perspectiva y una proyección respecto del mejoramiento de la calidad de vida, es decir, educación al tope de la agenda, participación de los trabajadores en la definición de las políticas educativas y en la distribución del ingreso y obviamente el proceso de acreditación de una escuela pública gratuita, inclusiva, garantizando a todos los sectores la ayuda a través de políticas sociales, de justicia social, como ha sido la asignación universal por hijo, ¿no? Que no solamente garantiza la matrícula en las escuelas, sino que evidentemente va enganchada del compromiso de la educación y del compromiso de la salud de cada uno de quienes perciben esa asignación. Entonces digo, hay realmente una suerte de círculo perfecto que evidentemente tiene cuestiones a resolver, pero que hoy los trabajadores y el Estado hemos aprendido a superar diferencias para consolidar en la escuela pública el resultado del país que queremos. Esta semana los principales candidatos a presidente estuvieron hablando de los temas en los relanzamientos de sus campañas, hablaban de economía, hablaban de seguridad, pero también pusieron mucho énfasis en la educación, ¿no? Daniel Scioli habló de que viene ahora una etapa nueva. Sí, coincide sí. Con lo que usted está señalando. Miren, la actitud que ha tenido en este caso Daniel Scioli la tengo que dar como relevante en el sentido que ha sido el único que nos ha convocado a las organizaciones. Hemos firmado y se ha puesto, incluso se ha expresado en un encuentro que hemos tenido hace aproximadamente unos 25 días atrás, una suerte de acuerdo educativo, son 20 puntos donde trabajaron
todos los integrantes del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, las organizaciones nacionales legítimamente constituidas. Hemos justamente puntualizado en esos 20 puntos las perspectivas de lo que aún falta, en lo que estamos trabajando y que queremos las certezas de su continuidad, y que tiene que ver, por supuesto, por resolver no solamente la educación universitaria, sino también seguir por una nueva ley de financiamiento educativo, y en un acto donde ha estado acompañado por Daniel Fidmus y ha estado acompañado por Oporto. La verdad que ante todos los compañeros que hemos estado asistiendo en nuestra condición sindical, hemos quedado muy satisfechos, porque hay una evidencia en la perspectiva del proyecto político de que la educación obviamente va a seguir consolidándose como uno de los ejes vertebradores en beneficio de toda la sociedad. Entonces eso nos dio a nosotros una enorme garantía y una enorme tranquilidad como educadores, ¿no? Diputada, gracias. Muchas gracias, y antes de ir al corte nosotros vamos a ver quiénes nos acompañan en el programa. El lugar que más nos gustó fue Tierra de Dinos. Y porque está muy bien hecho. Respiran, cómo se mueven. Mi lugar favorito fue el acuario. Por los peces. El lugar que más me gustó fue el de los pueblos originarios. Es la fábrica de sonidos. Mi lugar favorito es la nave de la ciencia. Es el espacio de Paca Paca. Todo está buenísimo, porque cada cosa se hace interesante. El futuro es tu lugar. Tecnópolis. Futuro para siempre. Abierto de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas, entrada libre y gratuita. Ahora sí, vamos a ir a un breve corte, el primero en esta edición, y luego vamos a continuar con más diálogo político. Nuevo bloque de diálogo político. Vamos a meternos en los temas del Parlamento Nacional, y uno de los temas, una de las discusiones que se está dando, tiene que ver con la nueva ley del deporte en la República Argentina, y para eso está junto a nosotros dos especialistas en el tema deportivo, el diputado nacional Mauricio Gómez Bull. Gracias, diputado, por acompañarnos, además autor de esta ley, y Claudio Morresi, ex figura del fútbol argentino, pero además actual director nacional del Observatorio Nacional del Deporte y la Actividad Física. Gracias por acompañarnos. No, por favor, un placer. Muchas gracias. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se busca con estas modificaciones a la ley del deporte, diputado? Bueno, esto es un trabajo que arrancó el año pasado con un grupo de colaboradores y sobre todo con distintos referentes del deporte a nivel nacional, ya sea el secretario de Deportes, Camado Espínola, que puso a disposición el cuerpo de abogados que tiene la Secretaría, el Comité Olímpico Argentino, la Confederación Argentina del Deporte principalmente, que ha colaborado muchísimo, y bueno, distintos actores donde nos dimos la discusión de generar una nueva ley del deporte, no para reemplazar aquella del año 74 del General Perón, sino para ayornarla, ¿no? Han pasado 41 años y entendíamos que era un momento oportuno para ajustar a derecho una serie de disciplinas que hoy no estaban contenidas y nuevas formas del deporte que surgieron en estos años que no tienen un marco jurídico. Entonces, en función de ello, comenzamos con los foros conectados por deporte, donde hemos visitado absolutamente todas las provincias de la República Argentina y le hemos dado la participación necesaria a los actores del deporte, sean atletas, sean dirigentes, directores técnicos, entrenadores, para que puedan participar y para que puedan hacer aportes a la ley. Estamos hablando de una ley que va a implementar programas como la Asignación Universal por Deporte, el empoderamiento de la mujer en el deporte, la posibilidad de democratizar todas las instituciones deportivas, los juegos Evita para que tengan un financiamiento seguro, porque hoy son por ley, pero su financiamiento no está consolidado. Entonces son cuestiones que hacen a que comencemos a vivir de otra manera el deporte y sobre todo comencemos a dar igualdad de oportunidades a nuestros pibes para que puedan
disfrutar de lo que es una actividad física, disfrutar de lo que es el deporte y sobre todo formarse en instituciones deportivas. Morresi, cuando uno habla de la ley del deporte, ¿qué alcance tiene? ¿A qué clubes, a quiénes llega? ¿A quién regula una ley del deporte? En sí es a todo el deporte lo que verdaderamente, especialmente en épocas de crisis, o a partir del cambio que ha surgido en el país a partir del año 2003, muy enfocada en lo que tiene que ver con el deporte social, porque hay algo que a partir del año 2003 Néstor Kirchner empezó a dar mayor presupuesto y a crear leyes que permitieron que, por ejemplo, los Juegos Evita, como bien decía Mauricio, la ley del ENAR, la ley de clubes, empezaron a tener una incidencia que permitía poder llegar a través del Estado a estos sectores de la sociedad que necesitan que el Estado esté presente. Por eso la ley del deporte era sumamente importante, porque ahí está contenido, bueno, las becas de los deportistas de alto rendimiento, están los subsidios a las federaciones deportivas para poder viajar a diferentes lugares del mundo, que bueno, ese sector ha sido muy beneficiado a partir de la ley del ENAR, donde, como ustedes escucharon, todos nuestros deportistas agradecen la creación de la ley del ENAR porque han podido darle respuestas a sus necesidades. Hoy, al recorrer el país, al escuchar las voces de toda la comunidad deportiva, de todas las regiones de nuestro país, nace esta nueva intención de seguir dándole derechos a nuestra gente y que también el deportista que se inicia, también el niño que necesita que el Estado lo acompañe con la asignación universal, pero también con la asignación universal deportiva o cultural, va a haber el financiamiento adecuado para que esto sea posible y que todos tengan el mismo derecho de poder acceder a la actividad física y deportiva. Morresi, cuando usted pasó por la Secretaría de Deportes y nos cuenta la experiencia, ¿cómo fue el hecho de que la definición de los campeonatos Evita que siempre se hicieron en el balneario de Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, fue para algunos chicos la primera vez que tenían contactos con el mar, que tenían contactos con una de las playas céntricas que tiene la República Argentina? Bueno, hay grabaciones donde uno nota la emoción, las palabras de agradecimiento, no solo porque empezaron siendo jóvenes de entre 14 y 18 años, después se agregaron, a partir del año 2006, personas con discapacidad y después adultos mayores. Entonces, no solo niños que primera vez vieron el mar, sino adultos mayores, personas de 60, 70 años que decían, me puedo morir tranquilo porque pude conocer el mar. Porque los Juegos Evita, desde su concepción, tenían esta visión. Ser, como bien hizo Ramón Carrillo, la posibilidad de que todos tengan alguna manera, o el Estado tenga la posibilidad de poner sus médicos y tener las revisaciones necesarias para tener una información de la situación de grandes sectores de nuestra población, pero también este derecho, ¿no?, de que todos puedan participar en un deporte organizado, que de alguna manera los que tengan los talentos puedan incorporarse a las federaciones deportivas. Se han detectado a cientos de deportistas que no tenían o que no eran detectados por las federaciones deportivas y a partir de los Juegos, el caso emblemático Brian Toledo, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud, nace de una etapa local de los Juegos Evita en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, esta respuesta que da un Estado cuando está presente, ¿no? Esta respuesta de darle ese derecho de, bueno, una persona tiene que hacer actividad física, bueno, creamos las condiciones para que desde el Estado se le pueda dar. ¿Cuál va a ser la inserción de los clubes de barrio en esta ley? Mirá, yo creo que lo más importante de esta ley, si bien los clubes de barrio hoy ya tienen su ley, el ente de financiamiento justamente va a poder brindarle los recursos que la ley de clubes dejó medio colgado, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí también los clubes de barrio se van a ver beneficiados, pero además aquellos clubes que trabajen fuertemente, principalmente en aquellos chicos que cobran la asignación universal y que van a cobrar la asignación universal por deporte, a generarles los espacios también para que puedan hacer la práctica, también van a tener un ingreso económico a través de esos chicos. Entonces la posibilidad para los clubes también va a depender mucho de lo que cada uno haga por su club, ¿no?
Claro, cuando uno habla de la nueva ley del deporte o ley del deporte, no está hablando una ley para beneficiar a River o Boca. Sí, claro. No, creo que los grandes clubes y la AFA no se van a ver afectadas en absoluto por esta ley, ni para bien ni para mal. Lo que esta ley sí tiene como algo muy importante es la democratización de las instituciones que van a trabajar con el Estado. Entonces, si alguna de estas instituciones comienza a tener una relación con el Estado, debe adecuar sus estatutos a lo que dice la ley. Entonces, a partir de ahí tiene que haber, se tiene que garantizar la participación de las mujeres, se tiene que garantizar la participación de las minorías políticas, la participación de los jóvenes y en el caso de las asociaciones y federaciones, la participación de los árbitros y los entrenadores y los jugadores en las decisiones de su deporte. Claro. ¿Con qué respaldo cuentan hasta ahora como para implementar esta ley? Y con el respaldo de 24 provincias que acompañaron masivamente en cada uno de los foros y que bueno, participaron absolutamente de todos. Digamos, con el pueblo del deporte venimos empujando esta ley. Morresi, simplemente, desde el 2003 en adelante, la política social y la política deportiva que llevó adelante el gobierno, primero Néstor Kirchner, después Cristina Kirchner, el corolario de todo puede ser esta ley que saque el Congreso. Es un avance más en esta profundización de la política, que la comunidad deportiva muchas veces pedía que el deporte sea una política de Estado. Bueno, sin ningún lugar a duda, a través de la institucionalización de las leyes que recién dijimos y con última decisión que tomó la comunidad deportiva y que llevó adelante Mauricio recorriendo todo el país, que esto es sumamente importante, pues es una ley que trae las voces de todos los rincones de la patria y las necesidades de todos los rincones de la patria. Entonces va a ingresar a la Casa del Pueblo, donde están nuestros diputados y nuestros senadores, con todo ese apoyo y con toda la decisión de que el deporte argentino sea, como dice siempre la ministra Alicia Kirchner, una herramienta más para el desarrollo humano. No es un entretenimiento, no es solamente un negocio para ciertos sectores económicos, es una herramienta más para el desarrollo humano, para que, como bien decías, los chicos de los Juegos Evita puedan acceder al deporte, como que los clubes, lugares de contención y que han sido sumamente importantes en la creación de nuestra sociedad, puedan tener también el acompañamiento para seguir desarrollándose, para crear infraestructura deportiva, porque es muy desigual lo que es la región centro de nuestro país con las diferentes regiones, Oceanía, NOA, Patagonia Sur, Patagonia Norte, Cuyo. Bueno, todos vivimos en la Argentina, todos tenemos que tener los mismos derechos. Bueno, y esta ley, dentro de la política de Estado, que es el que ha creado Néstor y después Cristina, sin ningún lugar a dudas van a darle por lo menos las bases para los próximos 30 años en la política deportiva en la Argentina. Muy bien, bueno. Diputado Gómez Bull, Claudio Morresi, gracias por acompañarnos en el día de hoy y suerte en la búsqueda de consensos en esta nueva ley del deporte que tiene uno de los temas centrales, la inclusión en la política social en la República Argentina. Y también, por supuesto, lo que es la inserción de nuevos deportistas, ayuda a nuevos deportistas para que puedan acceder a este mundo. Un nuevo mundo que los puede sacar, darle una ayuda social e incorporarlos a otro ámbito de la sociedad. Muy bien, nos vamos al corte. Nos vamos a ir al corte, pero antes para anunciarles que pueden seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter, Político Diálogo, y en Facebook y en YouTube. Recuerde que puede encontrarlos en Diálogo Político y en pantalla también figura nuestro correo electrónico donde puede comunicarse con nosotros a través del mail. Así que vamos a hacer ahora un corte y enseguida continuamos con más Diálogo Político. Confort Belgrano, 50 años amoblando el país. Calidad y precio en su justo equilibrio. Staff Visual, líder en el mercado de impresión en gran formato digital.
Bueno, último bloque de diálogo político. Vamos a hablar de política internacional, vamos a hablar de candidaturas para el próximo 25 de octubre. Está junto a nosotros el ex canciller, el doctor Jorge Tayana. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, realmente un invitado de lujo Así en nuestro es. programa, como es el ex canciller Jorge Tayana, y que muchos temas para conversar con él, además, ¿no? Y queremos comenzar con el tema de su candidatura al Parlasur. Correcto. Yo encabezo la lista nacional al Parlasur. Es la primera vez que los argentinos vamos a votar la elección directa de los diputados al Parlasur, porque en realidad ya hace tiempo que el Parlasur está funcionando. Néstor firmó la creación del Parlasur y yo como canciller lo acompañé en diciembre de 2005. Comenzó a funcionar en el 2007, pero comenzó a funcionar con representación indirecta, es decir, miembros de los parlamentos de cada país, además van al Parlasur. Y eso se está cambiando. Ya lo hizo Paraguay, lo va a hacer Bolivia cuando complete su ingreso, porque ya tiene elección de sus representantes regionales, y ahora lo va a hacer Argentina. Y esto es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Bueno, porque no hay proceso de integración en el mundo que haya avanzado sin una pata parlamentaria, sin un elemento parlamentario. ¿Por qué? Bueno, porque la integración es un proceso complejo, no lo pueden hacer solo los ejecutivos o las burocracias estatales, y tiene que tener un componente de representación política. Y eso es lo que da el Parlasur y la elección directa de los parlamentarios. Fíjese que incluso Argentina en su sistema es un sistema mixto, ¿no? Se elige un grupo de parlamentarios, uno por cada provincia, uno solo, que de alguna manera representan la provincia y garantiza que todas las provincias tengan al menos un representante. Y al mismo tiempo hay un listado nacional, que funcionamos, yo encabezo ese listado nacional, que se elige en todo el país como la fórmula presidencial y que tiene el sentido de llevar ya no la representación de las provincias y el aspecto federal del país, sino el carácter multipartidario, pluralista de nuestro país, porque el listado nacional obviamente se elige a través del sistema ADONT, así que las principales fuerzas políticas, las que tengan cierto nivel de votos y lleguen al Parlamento, tendrán su representación también en el Parlasur. Ahora, ¿por qué tantas críticas hubo a las candidaturas del Parlasur? ¿Por desconocimiento? Sí. ¿Por intencionalidad? Yo creo que las dos cosas. Hay un cierto nivel de desconocimiento, es la primera vez que se hace. Lo mismo le pasó al Parlamento Europeo. Ahora todo el mundo sabe quién es el Parlamento Europeo, lo sabemos acá, pero cuando comenzó el Parlamento Europeo, que comenzó en los 50 y pasaron 20 años, y todavía tenía resistencia de la población, decía no sirve, es poco, es una cosa consultiva, no tiene gran poder. Este es un proceso natural. Los procesos de integración son así como se construyó Bruselas, que es donde está la burocracia de la Unión Europea, es decir, el órgano ejecutivo, se construyó Estrasburgo, que es donde en su mayoría funciona el Parlamento. Y acá de la misma manera, así como se ha construido y se construye la Secretaría de Mercosur y funciona como órgano máximo el Consejo del Mercado Común, el CMC, también se ha ido construyendo su pata parlamentaria. Entonces, hay una parte de desconocimiento y creo que hay también una parte de crítica política que en realidad cuestiona la integración, porque acá es obvio que se ha avanzado en la última década y pico en la integración, pero también es cierto que en un momento de bajo crecimiento económico, muy bajo en la región, 0,5 va a crecer América Latina este año, es más difícil avanzar en la integración. Y entonces la designación de los parlamentarios, la elección directa de los parlamentarios, es una forma de poner personas que van a dedicar el 100% de su tiempo de actividad a la integración, al Mercosur, al Parlasur, y eso es un impulso, es una forma de buscar retomar velocidad en el Mercosur. Los que se oponen a eso, creo yo, que se oponen a avanzar en la integración, y hay quien quiere oponerse a eso y piensan que la Argentina, en solitario, que en realidad es decir subordinada de Estados Unidos, puede tener mejor éxito en este mundo. Yo creo que eso es un disparate importante, ¿no? Es decir, si algo muestra
lo que llevamos de este siglo es que en el mundo no se puede andar solo, sino que hay que andar unido a otro. Y el grupo natural nuestro son los hermanos, son los vecinos, son los países de la región, es el Mercosur, que nos permite tener una voz más fuerte frente a un mundo que se va conformando en bloques y en donde si uno tiene una voz ampliada por un espacio regional, es muy difícil ser tenido en cuenta. Hablando del mundo, ¿cómo ve ahora, qué mirada tiene sobre el mundo, sobre todo con esta relación que se ha establecido entre Estados Unidos y Cuba, el nuevo Papa Francisco? Bueno, el mundo está en una transición compleja, ¿no? Desde la caída del muro tuvimos unos años que fueron una gran hegemonía unilateral de Estados Unidos y al mismo tiempo una gran hegemonía de un proyecto neoliberal, ¿no? Todo eso está cambiando porque la crisis del 2008, que mostró los límites de lo que se llama la financiarización de la economía mundial, ha mostrado los daños que esto produce y de hecho todavía no nos reponemos de esa crisis que ya lleva por lo menos 7 años. Sí. Y por otro lado, ese mundo unilateral está cambiando, están cambiando las relaciones de poder y está surgiendo paulatinamente un mundo más multipolar, por lo menos en lo económico esto es bastante notorio, y también un poco en lo político está surgiendo ese mundo multipolar. En ese mundo, que es un mundo en transición, con desplazamiento de poder del oeste al este y del norte al sur, las fricciones son peligrosas, ¿no? Es un mundo donde hay muchos conflictos, muchas tensiones, y hay una figura como la del Papa, que siempre ha tenido un peso. Bueno, Francisco está haciendo, creo yo, una tarea extraordinaria, ¿no? En favor de la paz y en favor de los más humildes. Y es, además de los varios temas, él tomó desde que llegó al Vaticano la cuestión de la inmigración y de los refugiados y le dio una dimensión que al principio quizás muchos no veían, pero que hoy se ve en su total despliegue. ¿Se acuerdan que él fue primero a unas iglesias y habló a favor de los refugiados? Después se fue a Lampedusa, que es esa pequeña islita que en realidad es parte de Sicilia, pero que está casi mitad de camino con África y donde llevan muchos refugiados. Ahora en el mundo hay, según el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 60 millones de refugiados. Nunca hubo tantos refugiados en el mundo. Refugiados son las personas que han dejado su país por temor a perder la libertad o la integridad o la vida, ¿no? Claro. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que ha impactado tanto la llegada a Europa de muchos de esos refugiados. Paradójicamente, llegan a Europa, que es un continente que tiene una situación de bienestar, por un lado, pero que al mismo tiempo muchos de sus países tienen responsabilidad en las crisis, las guerras o los conflictos internos que se dan en varios de los países de los que salen los refugiados, ¿no? O sea, hay una cuestión bien compleja en eso y eso está poniendo a prueba la solidaridad en el mundo, ¿no? El tema de los refugiados tiene que ser un tema central para Naciones Unidas y si hoy lo es, ¿no? En definitiva. Sí, lo es, pero además hay que ponerse a pensar en las causas. ¿Por qué la gente se va? Bueno, porque hay conflictos tremendos civiles. Bueno, ¿y dónde están esos conflictos civiles? ¿Por qué no se han solucionado pacíficamente? ¿Por qué no se han logrado vías de diálogo? ¿Por qué no se han evitado cierto grado de confrontación? Bueno, ahí me parece que hay un déficit grande, sobre todo de las grandes potencias, que son las principales responsables de la guerra, porque han incitado buena parte de esos conflictos, han intervenido en ellos. ¿Dónde salen los refugiados? De Siria, donde estamos asistiendo a presencia de armamento y de bombardeos de la comunidad occidental, de Irak, que fue ocupado unilateralmente por Estados Unidos, de Afganistán, donde fue también invadido por Estados Unidos y parte de fuerzas europeas que lo acompañaron, de Libia, que fue destruido por bombardeos, y son países en donde la comunidad internacional ha actuado, entiendo yo, con un grado de irresponsabilidad importante, porque no es cuestión de actuar y de usar la fuerza, produciendo una serie de víctimas civiles y teniendo consecuencias que afectan la constitución misma de los estados, que en muchos casos dan la impresión de haber literalmente estallado, ¿no?
Bueno, una mirada muy particular del mundo del doctor Jorge Tayana. Muy claro, ¿eh? Muy claro. Y además la importancia de la elección de los parlamentarios del Mercosur que se avecinan también el 25 de octubre. Muy bien, doctor Tayana, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y antes de irnos al corte, Fernando, queremos agradecerle al canal 10 Libres de San Rafael en la provincia de Mendoza, que todas las semanas también emite para esa provincia cuyana el programa Diálogo Político. Nos vamos a ir entonces a un breve corte y enseguida vamos a retornar con nuestro programa. Último bloque de Diálogo Político. Vamos a hablar de candidaturas, en este caso candidaturas para la provincia de Buenos Aires. Estamos junto a Felipe Solá, candidato a gobernador por el Frente UNA. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Cómo no, un agrado tenerlo también aquí en nuestro programa. Diputado, bueno, ya estamos en la recta final de las próximas elecciones para la candidatura a gobernador de Buenos Aires, las elecciones generales, pero fundamentalmente a la candidatura también a la gobernación. ¿Cómo marcha la campaña? Estamos a un mes del día que cierran las elecciones, que es el día 22 de octubre. Cierra la campaña, empieza la veda. Y bueno, eso exige un trajín enorme que tenemos que combinar contra nuestra función como diputados. Yo soy presidente de una comisión, acabo de estar presidiéndola. Pero uno tiene una necesidad de viajar por la provincia más grande de todas, como es la provincia de Buenos Aires, creo, y hay que viajar muchísimo. Hay clima de campaña ya en la gente, pero lo que no hay todavía demasiado, no veo todavía una esperanza muy grande, más allá de que veo también muy dividida el electorado, ¿no? Muy dividido de antemano. Diputado, el hecho que usted ya ha sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, que conoce la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández también dice que es el hombre que más conoce también la provincia de Buenos Aires, pero ¿esto es un plus que suma o es un plus que resta cuando se tiene que caminar y transitar y buscar el voto nuevamente de la ciudadanía? Yo creo que la gente reconoce que es muy importante tener experiencia. Para el primer día de trabajo del nuevo gobernador es el 11 de diciembre. Para el 11 de diciembre no falta nada. Ya sabemos cómo son las cosas, pasan así. Y el 11 de diciembre hay que saber qué hacer. Algunas cosas solo se hacen en el primer año de gobierno, dicen las más fuertes, y hay que saber hacerlas, hay que tener una lógica muy clara de cuáles son las prioridades, y eso se puede tener mucho mejor cuando uno tiene experiencia. Yo tengo experiencia de gestión en momentos más difíciles que este. Tomé la provincia el 3 de enero del 2002, era un momento muy difícil. No teníamos un peso, había patacones, había que pagar en 3 cuotas, etc. El país venía del sacudón más fuerte que ha tenido en 100 años, como fue el final del 2001, la crisis, y eso me forjó a mí como un gobernador de un estilo. El estilo era una obsesión por la administración permanente, un problema permanentemente financiero, ¿no es cierto? Hasta que pudimos sacar un poco la cabeza afuera al final del 2003, principio del 2004. El país empezó a crecer muy fuerte en la mitad del 2002 y eso nos ayudó mucho. Pero sí, yo tengo una experiencia y una pasión por la gestión muy grande que creo que me ayuda para interpretar los problemas y al mismo tiempo nunca pensé, por ejemplo, que había que hacer publicidad o promoción, porque era como gastar la plata en cosas no prioritarias. Y tenemos ahora un candidato a presidente que ha hecho de la promoción el centro de la cuestión de la gobernación, mucho más por encima de la gestión, digamos. La provincia está en una situación complicada, con una infraestructura muy antigua, muy deteriorada, y con problemas muy serios no atendidos. Yo diría que lo más serios son los que hacen los servicios esenciales del Estado, ¿no? Seguridad, salud y educación. O si quiere usted, en orden de importancia, seguridad, educación y salud. La provincia sigue con un problema financiero en su relación con la nación, porque tiene el 38% de la población, pero cobra el 19% de coparticipación. Porque cada vez cobra menos de coparticipación en porcentaje, porque una parte de lo que recibe de coparticipaciones y de los fondos que recibe de la nación es fija.
y se deriva del viejo fondo del conurbano que hace 20 años, en el 95 quedó fijo, como 650 millones de pesos, que eran 650 millones de dólares. Ahora siguen siendo 650 millones de pesos. Entonces, claro, cada vez se cobra menos. Cobramos la provincia de Buenos Aires cobra de la nación unos 3.000 pesos por habitante por año. Santa Cruz cobra 20.000 pesos por habitante por año. Córdoba cobra casi 7.000 pesos por habitante por año. Es decir, está muy discriminada. Lo que ha hecho el actual gobernador es levantar mucho la presión tributaria de origen provincial, la que puede dominar el gobernador. Ingresos brutos, inmobiliario urbano, inmobiliario rural, patentes, ¿no es cierto? Este tipo de impuestos han crecido muchísimo en alícuota y además abarcan a ingresos brutos, ahora abarca una cantidad de rubros que no tenían impuestos en la época mía, no lo pagaban. Por ejemplo, hoy un kilo de carne al mostrador tiene incorporados 9 puntos de ingresos brutos acumulados, que en la época mía no tenían. Sería más caro, es 9% más caro por lo menos. Es una acción de ajuste sobre la población provincial muy fuerte, que le ha permitido tener un presupuesto mucho más alto que el mío, en el sentido que más o menos duplica un 50% en dólares libres, o en dólares blue, o como si quieran llamarle, duplica al que yo tenía, el que yo le entregué. Yo no creo que se haya justificado bien esa plata, creo que se pueden hacer otras cosas. ¿Esto quiere decir que puede llegar a modificarse el tema impositivo? Porque cuando esta semana habló Sergio Massa, habló sobre el tema de impuestos, de bajar impuestos. ¿Esto quiere decir, por lo que usted dice, en la provincia puede ocurrir algo similar? Yo creo que tiene que haber una rebaja de impuestos, de algunos impuestos, como el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, por lo menos hasta sueldos importantes que se pueden establecer en un número de sueldos básicos, que son esos sueldos que permiten realmente ahorrar. Ese ahorro podría considerarse ganancia, ¿no? Supongamos que digamos 50.000 pesos. Arriba de 50.000 pesos, todo lo que sea arriba debería ser grabado a lo mejor. ¿Por qué? Porque permite ahorro a una familia tipo. Pero debajo de eso no permite mucho ahorro, depende de cómo es la familia. Una familia tipo no permite tanto ahorro. La suba ha sido espectacular en el corto de vida y bueno, yo creo que no debe estar grabado un sueldo digamos, un sueldo que sea hasta 50.000 pesos no debería tener grabado impuesto a las ganancias, ni que hablar los sueldos de 20.000 pesos, ¿no? Como hoy. Y me parece muy importante derogar eso. Me parece que en cambio hay que ponerle impuesto a las ganancias a plata conseguida no con esfuerzo de trabajo, sino con especulación, lo cual es absolutamente legal, pero no es legítimo. Es legal, está bien, uno tiene derecho a comprar un bono, que el bono acumule una suba grande, pero después no puede ser que no pague impuesto a las ganancias por la diferencia. Ingeniero Felipe Solá, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Por habernos acompañado y bueno, y suerte en la candidatura a gobernador. Una alternativa diferente ante las que se han planteado en el orden provincial de cara a las elecciones generales del 25 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, punto final entonces. Sí, antes de irnos al corte, nosotros vamos a ver quiénes nos acompañan en el programa. Ahora sí, hemos llegado al final de esta edición de Diálogo Político y nos reencontraremos dentro de 7 días. Muy bien, hasta entonces.
Venezuela.